Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología EP. Hoy día tenemos como pregunta para animar la conversación, ¿cómo enfrentar la rentabilidad del crimen organizado en América Latina? Y claro, lo que viene pasando es que América Latina enfrenta un crecimiento cada vez más preocupante del crimen organizado, donde actividades como el narcotráfico, minería ilegal, la extorsión, el sicariato se han convertido en negocios altamente rentables. Y hablamos, de hecho, en varias oportunidades sobre el modelo de negocio del crimen organizado y cómo gira en torno a la minería ilegal, las economías ilegales y demás asuntos asociados a ellos, ¿no? Entonces encontramos que son actividades altamente rentables para las estructuras criminales que operan con además mucha violencia y enorme capacidad de adaptación en la región. Frente a ello, los distintos países de la región, en América Latina, la región andina, la franja amazónica, enfrentan serios retos para poder fortalecer sus capacidades de respuesta y reacción y de resiliencia frente a esos temas, ¿no? Pero las estrategias son disímiles, son dispersas, son heterogéneas y son complejas de coordinar. Entonces no siempre se consigue tener el objetivo de perseguir a los delincuentes correctamente y mucho menos de golpear a este modelo de negocio y a sus ganancias económicas. Para hablar sobre esto, hemos invitado a Gabriela Reyes, una criminóloga experta en crimen organizado y seguridad pública en la región América Latina. Ella es de Bolivia y conoce mucho más también la dinámica de lo que ocurre en la región andina en esa zona. Y tendremos el gusto de conversar con ella los próximos minutos. Bienvenidos a Criminología P. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos con Alonso Flores, también miembro del Instituto de Criminología, y ahora contigo conversando sobre estos temas. Y como muchas veces hemos conversado contigo en otras oportunidades, esto es un negocio muy rentable, ¿no? ¿Qué cosa está generando esta enorme rentabilidad y tanta oportunidad económica para las redes criminales en nuestra región? Bueno, primero, Nicolás, Alonso, muchas gracias por la invitación. Un gusto y poder hablar un poco a profundidad de estos temas, ¿no? Yo creo que aquí hay diferentes, yo diría, factores de oportunidad que encuentran las organizaciones criminales, ¿no? Primero, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, es como el Estado ataca, digamos, al crimen organizado, ¿no? Y eso es una oportunidad para el crimen organizado en sí, valga la redundancia, ¿no? Hemos hablado de la importancia de entender el modelo de negocio, de afectar la economía ilegal, la economía específica de estas organizaciones, cuando, por otro lado, el Estado lo que está haciendo es deteniendo a las cabezas de las organizaciones, digamos, intentando desarticular, cuando en realidad lo que logra es fragmentarlas, y por lo tanto siguen teniendo la capacidad de operar, ¿no? Independiente de cómo cambie su estructura, siguen operando, porque lo más importante, que es su flujo financiero, y el drive más importante, que es la parte económica, es decir, las ganancias económicas, no se ven afectadas. Pero ahí también hay un gap muy importante que el crimen organizado lo aprovecha muy bien, y es cómo ellos empiezan a utilizar y moverse en las economías formales para esto, lo que es el lavado, con una tecnología del siglo XXI, pero cuando los estados están todavía en la burocracia del siglo XX, ¿no? Es decir, hasta que se abra el proceso, hasta que haga la investigación, hasta que llegue todo el tema de los flujos financieros, hasta que se use el canal diplomático para tener la información de otro país, el crimen organizado ya ha utilizado criptomonedas, lo ha pasado a otro sistema, ha vuelto, la plata ya está aquí en las casas de cambio, ¿no? Entonces, el crimen organizado obviamente aprovecha de estos gaps que les digo, de estas asimetrías inclusive que les digo, para que siga siendo muy rentable, y por lo tanto ven además una oportunidad en la diversificación, ¿no? Ahora estamos hablando, se habla del narcotráfico como algo central, pero ya no es tanto así, ¿no es cierto? Ya estas organizaciones criminales que son transnacionales ya están mirando al oro, y también están algo que siempre se los trataba como algo diferente, de que el crimen común, la extorsión, estaba, digamos, compuesto por otro tipo de actores. Esas también entran, al menos ciertas personas, ciertos miembros, entran también a este tipo de actividades ilícitas o digamos, delitos más comunes.
y eso también, pero principalmente la diversificación en estos mercados grandes como el oro, el narcotráfico, la trata de personas, y por lo tanto genera aún más dinero sabiendo que el Estado tiene un lag bastante importante en lo que es la persecución penal y la afectación económica, ¿no? Y ahí, o sea, mencionas un tema muy importante ahí, Gabriela, con respecto a la capacidad de los operadores de justicia, las unidades de inteligencia financiera y demás actores, digamos, en el lado de perseguir el crimen, acá en la región principalmente, ¿no? Podemos enfocarnos, pensar primero en la región latinoamericana, de donde sale, digamos, el commodity, pero ¿qué pasa con la demanda, ¿no? Porque todo mercado tiene digamos, riesgos, tiene oportunidades, y si no hubiese una demanda sostenida, que bueno, sabemos que el precio del oro ya está bordeando los $5,000 la onza, digamos, hay muchos mercados de narcóticos que se están ampliando, pero deben consolidando los ya existentes. Entonces, ¿de qué manera se puede involucrar también, pienso, ¿no?, a otros actores en esta conversación del lado de la demanda, ¿no? No sé si eso está tan presente en el debate público, y qué cosas como concretas pueden hacer los estados de este lado de la orilla, digamos, para involucrar a los que están finalmente consumiendo, ¿no?, los países consumidores. Sí, y tienes razón en lo que dices. Hay, a mi parecer, hay como una total invisibilización de la responsabilidad que tiene la demanda en en todos estos mercados. Para que inclusive el precio sea atractivo, es una economía, es una dinámica de oferta y demanda, donde solo miramos a un lado, pero también pienso que solo se mira a un lado, tal vez principalmente, diría yo, porque hay intereses políticos también, lamentablemente. La agenda en América Latina está muy narcotizada cuando se habla y muy basada, enfocada en quienes producen, en quienes envían, pero cuando se habla de la demanda no se toca mucho, ¿no es cierto? Es más, hasta parece que es un discurso radical pedirle a Estados Unidos que controle su consumo, o hablar de la legalización o de la regulación de la marihuana, ¿no? Está bastante, entre comillas, sigue bastante estigmatizado. Yo pienso que ahí bueno, es como una economía híbrida en ese sentido, y yo creo que ahí están siendo bastante efectivos, digamos, en mantener estos mercados así de lucrativos, digámoslo así, ¿no? Creo que es importantísimo entrar al debate también del rol que tiene la demanda, inclusive la demanda, y no solo pensaremos en el tema de las drogas, pensaremos en el tema del oro, ¿no? Recién hemos visto cómo el New York Times ha sacado todo un reportaje de cómo el oro extraído del cartel Jalisco Nueva Generación es blanqueado en Estados Unidos por fuentes oficiales. Y no se habla de eso. O sea, estamos viendo un estudio, una investigación de algo que viene muchísimo más, que es mucho más profundo. Hablemos inclusive de los delitos ambientales, el tráfico de madera, por ejemplo, ¿no? En Bolivia hay unas empresas vinculadas al transporte de madera, a la exportación de madera, que en Europa están muy bien reconocidos, cuando aquí en Bolivia se sabe que parte de, digamos, el origen de esa madera, no, posiblemente, lo voy a poner siempre potencial, no sería legal, ¿no es cierto? Pero no se investiga. Por eso el otro día estaba yo reconociendo el trabajo de la institución, de la Organización de Criminología, para ver el tema de la trazabilidad de la madera, ¿no? Porque si bien la madera se origina en nuestros países de manera ilegal, sale muchas veces, saltando muchos controles, etcétera, y violando algunos derechos vinculados a los niños, etcétera, etcétera, principalmente a la conservación de los parques naturales, por ejemplo. Cuando llegan a su destino final, los exportadores son los reyes de la madera, ¿no? Y no se cuestiona la legalidad. Lo mismo pasa con el oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar esa conversa también, para visibilizar la integralidad de todo este mercado, ¿no? De estos mercados. Hay una lista bien ahí simpática, ¿no? Pero cuando hablamos justo de mercados, hay un enfoque bastante claro sobre algunos eslabones, ¿no? Pero hay eslabones dentro del circuito. Cuando uno diseña toda la cadena, pues se da cuenta de que no solamente es la extracción o la producción, ¿no? Sino es toda una ruta mucho más completa, ¿no? Y claro, en cocaína eso es tal vez un poco más claro, porque la cocaína en todo su recorrido es ilegal. Pero cuando vas al oro o vas a la madera, aparecen un poco las cosas que tú mencionas. Acá tenemos una discusión hace un rato ya sobre, por ejemplo, las plantas de procesamiento, ¿no? Que es el eslabón donde se ha detectado que, lamentablemente, el oro ilegal se combina con el oro informal y con el oro legal.
y termina pues blanqueándose porque una vez que termina en todo un lingote o en es difícil que tú puedas diferenciar de dónde vino de cosas, ¿no? Más allá de los temas químicos que puedas poner, ¿no? Entonces, claro, las rendijas entre lo legal, informal y ilegal son realmente muy difusas y mientras más rentable o menos controlado sea el producto, mucho más facilidad tienes, ¿no? Y la madera y el oro son tal vez en este momento las más notorias y siendo el oro pues las más rentables, ¿no? En Bolivia hemos tenido esa conversación, pero ¿qué está pasando en ese lado de la región ahora en estos temas? A ver, ahorita en lo que es la extracción ilícita de oro, si bien vamos a empezar como que en el nivel más bajo de la cadena, se pudiera decir así, hay mucha presencia extranjera. La ley también ha permitido Mm. que el minero cooperativista sea el principal actor económico, digámoslo así, el principal actor minero, dejando de lado y siendo muy difícil para el actor privado regulado ganar un poco de espacio, ¿no? El 98% del oro que se exporta es producido o es extraído por las cooperativas mineras y el resto por el privado. Y el tema también es que la ley les pone un arancel muy alto al privado y no así al minero cooperativista. En ese sentido, ellos hoy por hoy son no solo quienes tienen mucha plata, pero también quienes te hacen parar un país. Justamente ayer ha habido un gran enfrentamiento entre mineros cooperativistas y policías, ellos tiraban dinamita, todo, y hoy el gobierno, se ha parado, digamos, la violencia, pero el gobierno les ha concedido todo lo que han pedido, ¿no? Entonces, pero esto no es nuevo, ¿no? Ellos han ido avanzando mucho en los últimos años en este tema. Pero aquí el meollo, y es algo que se necesita estudiar bien, está en la comercialización, porque la comercialización depende también de una autorización de una autoridad departamental, nómbrese, digamos, la Gobernación de La Paz, la Gobernación de Potosí, de donde se extrae. Ellos tienen una agencia donde ellos verifican no solo si el oro es legal o no, pero también la pureza. Entonces, al final del día, ellos también incurren en falsificar información o no dar información real, y el blanqueo, digamos, también pasa por esos filtros, digámoslo así, ¿no? Pero donde más dinero se mueve, digamos, de procedencia ilegal en términos del oro, es en la comercialización, y es ahí donde se tiene que hacer muchos estudios, porque ahí se sabe, pero no se ha documentado como tal, ¿no? En el tema de la madera, aquí hay, bueno, para empezar, aquí hay temas muy grandes con el tema de la propiedad de la tierra, para empezar, entre la tierra para los pequeños productores, sobre todo también para los indígenas, y ha habido también, por otro lado, muchos avasallamientos, es decir, grupos de comunarios empiezan a avasallar predios que no están bajo una definición muy clara en la ley, y por la ley, digamos, es decir, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el que ve el tema de la tierra, no ha definido su situación legal, y estas personas van y avasallan. Pero si uno ve quiénes están detrás de estos avasalladores, porque estos avasalladores, si bien son campesinos, tienen autos de último modelo, tienen armamento de último modelo, es decir, obviamente hay una estructura de financiamiento ahí. También se ve presencia extranjera, ¿no? Y obviamente esto también, los avasallamientos y los incendios, el 2019, por ejemplo, ha sido un año que se ha incendiado muchísimo. Lo mismo ha pasado el año pasado, es decir, y los incendios están muy casados con el tema de la madera, lamentablemente, y hemos visto, al menos una empresa en específico, que ha tenido un crecimiento exponencial desde el 2019. Hoy por hoy va a armar la fábrica de biochar más grande del mundo. Imagínense, en Bolivia, uno diría, ¿de dónde se saca tanta plata para armar eso? Entonces, obviamente, seriamente cuestionada, pero ya han habido muchas cosas irregulares detrás de esto, pero no se investiga porque obviamente como varios empresarios que están vinculados o que hay alguna mezcla con lo ilícito, también deciden entrar a la política, deciden comprar medios de comunicación y por lo tanto, de cierto modo, pueden controlar un poco la opinión pública, la justicia y todos, digamos, estos mecanismos de supervisión, ¿no? Pero, o sea, a lo que quiero demostrar es que no es que el mercado del tráfico ilícito de la madera opera solo, sino que ha logrado cooptar otros espacios de supervisión o de control que hace que sea muy difícil visibilizar lo que está pasando, pero además profundizar lo que está pasando. Pero más o menos
vienen de estos temas medioambientales. Justo ayer han avisado, y el tema que está detrás de todo esto, además, es el tema de los bonos de carbono. Iba a salir hace unos meses una investigación de cómo hay una empresa que los datos que reporta, porque no hay una normativa específica para el tema de los bonos de carbono en Bolivia, pero los datos que reporta no coinciden con lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? En términos de venta de bonos de carbono a empresas extranjeras. Y hay serios indicios de que están lavando dinero. Hoy por hoy esa empresa está impulsando junto a un ministerio una ley específica para el tema de los bonos de carbono, y ayer se ha dado que todas las ONGs que están investigando, que están en contra de la ley vinculada a los bonos de carbono, van a ser investigadas por haber financiado estos conflictos en contra de una ley de la tierra que perjudica, clara, que no ha sido, independiente de la posición que tengamos sobre esa ley, no ha sido socializada con el pequeño productor, que es algo que la Constitución establece, ¿no? Entonces es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo, y cuando se habla, digamos, con la cooperación internacional, ellos también no quieren entrar a investigar, no quieren, porque obviamente estas personas también están ligadas con quienes les compran en China, en otros países, ¿no? Entonces es bastante complejo, pero tenemos que ser valientes para poder investigar esto, porque al final del día es además una diversificación. Aquí solo en un caso les he hablado, lavado de dinero, posible lavado de dinero en bonos de carbono. Ustedes saben que el biochar se utiliza para traficar cocaína, porque es muy difícil enviarlo, porque es muy difícil detectarlo. Hay tema de tierras, el tema de los avasallamientos. Entonces, es un poco así lo que pasa en estas dos áreas. Interesante lo que comentas, y me queda la pregunta, o se me estaba formulando la pregunta de los principales actores, digamos, detrás de estas dinámicas, ¿no? Y se tiene, me parece o sea, falta investigación definitivamente en el Perú, por lo menos en cuanto a eso, pero el sentido común que existe es que el actor criminal peruano es reflejo de la sociedad peruana en el sentido muy precario, muy informal, muy pequeño, en muchos casos clanes familiares digamos, un pequeño emprendedor, digamos, ¿no? Pero después en las fases ya de comercialización, lavado, exportación, etcétera, digamos, se habla mucho también que hay grandes organizaciones intrarregionales, digamos, o interregionales. El primer comando de la capital tiene, según se entiende, ¿no? Casi el control de la franja amazónica, el comando Bermelo también, presencia de grupos documentada, ¿no? De organizaciones criminales colombianas, ecuatorianas en el Perú, pero ¿qué tan correctamente dimensionada está esta presencia de estos actores internacionales? ¿Realmente hablamos de un control de esas economías, de esos territorios? ¿O cómo es el escenario, digamos, criminal en términos de actores en Bolivia? De repente nos podrías comentar un poquito de eso. Sí, bueno, en Bolivia no hay mucho, o sea, hay una presencia, es decir, tú ves a cabezas del PCC, a gente muy pesada del Comando Bermelo operando, pero realmente ellos están mucho más para las labores más operativas en servicio a las actividades del PCC, que al final del día se centralizan en Brasil, ¿no? Es decir, no es que el PCC se ha movido a Bolivia y está instalando su oficina aquí no, sino que van mandando diferentes emisarios para tareas específicas, para coordinaciones. Hay unos que se encargan del tráfico de armas, otro del movimiento de la cocaína, otros para conseguir los laboratorios que van a proveer la cocaína, y en todo esto siempre tienen socios bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque el socio boliviano conoce al actor político, conoce al actor regulador, no solo a nivel del Estado, pero principalmente a nivel local, y por eso recién escribí un artículo de la importancia también del municipio, del nivel local, en lo que es la contención del crimen organizado, ¿no? Porque cuando hablamos de los municipios siempre pensamos tienen que hacer prevención, estar ahí con los territorios, con la gente, pero también tienen otros mecanismos muy importantes para evitar que haya una infiltración dentro de las mismas oficinas locales de ciertos tipos de control. Quién pone una tienda, quién pone para lavar dinero, ¿no es cierto? Dentro de quién recibe cierta autorización.
inclusive quién contrata la obra pública para construir un camino, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso también pienso que es algo que no se visibiliza, ese rol del gobierno municipal. Volviendo a las organizaciones internacionales, criminales, como te digo, no hay una presencia tan fuerte como tú dirías, sí hay una coordinación, es mucho más cuando vienen, y lo pongo el caso de Sebastián Marcet. Sebastián Marcet era un actor importante, pero vino a vivir aquí y él sí coordinaba con el Comando Vermelho, tal vez con otras organizaciones, con el PCC, perdón, pero él no era parte, no era un enviado, no era una cabeza del PCC o la cabeza de algo para hacer, digamos, ese tipo de operaciones, ¿no? Claro. Es un poco así como funciona aquí en Bolivia. Claro, ahí un poco para ir cerrando la conversa, me da la impresión de que, y va en la línea de lo que hemos conversado también estos años, ¿no? De que todo lo que mencionas, todas las aristas que hablas, toda esa complejidad ya son parte de comprender, o más bien de no comprender del todo el modelo de negocio y la rentabilidad de esta dinámica, ¿no? Porque claro, cuando uno se queda solamente en la actividad ilegal en sí misma, se queda pues en eslabones específicos, pero cada eslabón depende pues de una serie de actividades informales, legales, dinámicas políticas, sociales, instituciones. Entonces hay toda una economía política en torno a los mercados ilegales y el crimen organizado que no se visibiliza cuando te quedas solamente en la persecución penal, que sin duda alguna es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, el rol de las instituciones dando licencias, el rol de actores políticos o sociopolíticos locales generando presiones, actores criminales vinculados con actores locales, dinámicas de actores criminales muy medianos, como los Comando de la Capital, Comando de Vermelho, y su dinámica de interacción con los actores también locales, si no, no funcionaría. Entonces, hay todo un entramado de cosas que uno termina de perder de vista cuando no mira la plata y dentro de la plata ese modelo de negocio, ¿no? Creo que esa es un poco la pista y cierro un poco con lo que tú decías, ¿no? Porque también toda la burocracia está pensando en cómo moviliza un informe legal para que se levante el secreto bancario de una persona, pero pues detrás de esto hay un aparato hiper complejo que eso no le hace ni daño, ¿no? Entonces, en síntesis, para ti, ¿qué cosas nos está significando ahora no entender el modelo de negocio y la rentabilidad de estas actividades ilegales? Primero, que la rentabilidad siga creciendo. Segundo, que hay ventanas de oportunidad para que las organizaciones criminales vean que pueden expandirse, es decir, ampliar su portafolio de delitos en los que se involucran, pero además buscar nuevas modas, y pienso del caso de Río de Janeiro, el PCC, y el Comando Vermelho, cómo ellos están buscando nuevas formas también de expandirse y de tener control territorial. El caso del Uber, no sé si de esta era como el Uber que ellos manejaban para tener cash, un flujo de caja, digamos, para poder hacer ciertos pagos, pero ellos han creado o han cooptado una aplicación específica donde además les permitía tener un control territorial sobre quiénes podían o no llevar a la gente, ¿no? Es decir, hay además un espacio de innovación donde el Estado se queda muchísimo más atrás. Entonces, creo que no entender el modelo de negocio genera también estos espacios de oportunidad para que estas organizaciones no solo sigan ganando más plata, sigan creciendo, sigan diversificándose y sigan teniendo más poder, y que eventualmente inclusive puede tener un efecto en la democracia. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden poner candidatos, pueden financiar campañas y por lo tanto pueden tener también algo que decir o cómo influir en la política pública, en las leyes que se puedan aprobar en el Congreso. Un ejemplo, una ley de bonos de carbono, un ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, al final del día sigue siendo un círculo que empieza en no entender o no querer entender cómo funciona el modelo de negocio, pero puede terminar digamos, en el final último, digamos, de esta cadena, también en un afecto a la democracia y en cómo va a gobernar o bajo qué condicionamientos puede gobernar un Estado o un gobierno central, ¿no? De acuerdo totalmente. Muchísimas gracias por la explicación tan clara, ¿no? Solo me queda también la última reflexión de mi lado de la hiperespecialización de las fuerzas del orden, del sistema de justicia penal en el Perú. Entendería que en la región también, de focalizarse y especializarse
ciertos tipos de delito o ciertos eslabones, como decías, Nicolás, de las cadenas de valor, cuando lo que realmente se necesita es alguien que esté conectando los puntos, ¿no? A lo largo de todo el sistema y viendo todo el ecosistema en su totalidad. Y no sé quién es ese jugador del lado de las fuerzas del orden, digamos, del sistema de justicia y que articule con otras entidades que tienen también influencia a través de procesos administrativos para otorgar licencias, etcétera. O sea, ¿quién es ese gran articulador? Me queda la duda si lo tenemos, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias, muy, muy ilustrativo. Gracias, Gabriela. Gabriela, nuevamente, gracias por acompañarnos ahora. Ha sido súper ilustrativo la conversación y créeme que vamos a seguir conversando contigo. Nos importa mucho tu mirada regional y específicamente sobre Bolivia, ¿no? Hay un asunto que creo que no se habla y no se discute mucho en los países andinos, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, en el debate regional sobre temas de crimen organizado, mercados ilegales, todavía no tenemos el espacio y protagonismo que no sé si merecemos. No quisiéramos tener tanto protagonismo, pero sí creo que es importante que comiencen a discutirse a partir de nuestras categorías muchas cosas que no siempre son tan como se dicen en forma genérica con mucha mitología. Entonces creo que te agradezco mucho y nada, si tienes alguna palabra más de cierre, puntual sobre lo que hemos conversado, encantado de escucharlo. No, muchas gracias por la invitación. Y yo siempre digo, ahora los criminólogos también estamos obligados a estudiar cómo funcionan flujos financieros, lavado de dinero, es decir, también entender esa parte que es parte, y hoy por hoy entender cómo funciona el negocio y por lo tanto la facilidad que tienen para lavar dinero y para mover su dinero, creo que es algo que también nosotros tenemos que empezar a profundizar para empujar, inclusive a través de comentarios, a través de estudios, lo que sea, al sector público y a la fuerza del orden a un poco sofisticarse más y tratar de estar un poquito más cerca, pisándoles los pies, aunque sea al crimen organizado, ¿no? Muchas gracias por la invitación y súper interesante este tipo de conversaciones. Gracias, Gabriela. Gracias nuevamente, Alonso. Y como comentario final, lo que yo quiero señalar a partir de lo que hemos conversado ahora es que justamente cuando perdemos de vista el modelo de negocio, la rentabilidad del negocio, el enfoque empresarial en este tipo de fenómenos, lo que perdemos es la posibilidad de poder entender su complejidad y las aristas desde donde se extiende y se manifiesta, ¿no? Entonces creo que la apuesta que debemos tener es justamente la de ir un poco más allá de la ilegalidad para entender el problema que estamos enfrentando. Encantado nuevamente, Gabriela y Alonso, y será hasta una próxima oportunidad de criminología.p. Un placer.